Seguimos en esta tertulia de este miércoles 28 de julio de 2021. Estamos con Gabriel Budiño, Agustín Iturralde, Leonardo Costa y Patricia González. Vamos al segundo tema que nos propusimos debatir esta mañana. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo el sábado en su rayado que el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de reducir el subsidio general al supergas para focalizarlo en las familias de menores ingresos. Luego, en declaraciones a Radio Universal, Alfie aclaró que la quita del subsidio general no es inminente, ya que se estudia cómo lograr una implementación focalizada. Hay personas que calefaccionan sus piscinas con supergas. Sí, hay gente de Carrasco que tiene subsidio y no lo necesita. No solo de Carrasco, de otros lugares también. Pero Paganini puso el ejemplo de Carrasco. Por eso, puntual. entonces, parece justo que no parece que esas personas no reciban el subsidio. Lo que sí parece justo es que las demás personas reciban el subsidio y que además no paguen para que otras personas que no lo precisan reciban el subsidio. El jerarca dijo que actualmente el precio del supergas es la mitad del precio de paridad de importación. Usted paga la garrafa 50 pesos el kilo aproximadamente y el precio de paridad de importación es de casi 100 pesos. Y agregó Alfie, en algunos lugares reciben ese subsidio y parece correcto, pero en otros lados parece incorrecto. Bueno, a ver, Agustín, Gabriel, Leonardo, ustedes estaban muy entusiasmados. Empezamos por Agustín, que creo que fue el que lo propuso primero. Creo que lo propusimos varios, pero arranco yo. A ver, acá hay un problema histórico y muy difícil de gestionar. Voy a leer una nota de prensa que dice: el supergas tiene subsidios y lo que se intentará es que sean para aquellas familias que lo utilicen para cocinar y de bajos recursos, no para quienes lo utilicen para calentar el agua de las piscinas. Esto es un ejemplo que aparentemente puso el presidente Vázquez, el expresidente Vázquez. Es una reunión de la bancada del Frente Amplio, con ministros, senadores y diputados del Frente Amplio, el año 2015. Asti, fue el diputado Asti, fue quien tomó el tema, o ex diputado Asti creo, tomó el tema y el quien dio alguna aparición de prensa, diciendo argumentos casi idénticos a los que el otro día, y también era: esto es complicado de gestionar porque acá hay un problema, pero hay que cuidar el subsidio para quien sí lo necesita. Vamos a estudiar cómo podemos corregir y focalizarlo mejor, y al final quedó en la nada. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que está pasando con el supergas? El supergas lo pagamos todos los que usamos y cocinamos o calefaccionamos con supergas, lo pagamos $100 millones menos de lo que cuesta. Ese está bastante distribuido, el consumo del supergas está bastante distribuido equitativamente en todo el rango de ingresos. Por quintiles, o sea, el 20% más pobre, el siguiente, es bastante, no del todo, pero es bastante homogéneo como está. ¿Qué quiere decir eso? Que una parte importante de ese subsidio, de esos $100 millones al año que tiene de pérdida, esto tiene un componente teórico porque por distintas cosas, pero de pérdida que tendrían CAP por este tema, se lo apropian los más ricos de la sociedad. ¿Cómo se paga ese subsidio? Básicamente a través de los combustibles. Esto es un subsidio dentro de la empresa, dentro de ANCAP, que pagamos combustibles más caros para financiar el supergas un poco más barato. Creo que es claro a nivel técnico, cuando la discusión sea realmente a nivel técnico, es claro que es difícil de resolver, no hay claridad de cómo, pero hay una discusión mucho más fraterna y lógica sobre cómo se puede trabajar el tema. Obviamente, cuando se pasa más al tema político, ya se vuelve mucho más difícil, y sobre todo es muy difícil, porque en términos históricos hay una historia del supergas barato que es parte de una idiosincrasia uruguaya, es muy difícil de resolver, y soy bastante escéptico que se pueda encontrar una solución y que esto vaya a cambiar realmente en el mediano plazo. ¿Quién sigue? Yo sigo también. Yo creo que en Uruguay hay una discusión que, como todas las discusiones importantes, siempre se dejan de lado, que es hacia dónde van los subsidios. O sea, cuando hay un subsidio, ¿a quién beneficia, quién es el ganador y quién es el perdedor? Pasa algo parecido con el IVA, ¿no? Cuando yo tengo exoneraciones para la canasta básica o tengo la tasa mínima, por ejemplo, para medicamentos. La lógica general es una forma de hacer menos regresivo el IVA, etc. Y en realidad no hay cosa más regresiva que estar dándole un beneficio a través, en el caso tributario, del gasto tributario, o en el caso del gas a través del subsidio,
que darle un beneficio a quien no se lo merece, porque lo que estoy haciendo es quitando parte de recursos que podría destinarlo a política social focalizada. El tema, por supuesto, del supergas es un tema viejo, me hace recordar al tema del alcohol azul, cuando se discutían los temas del alcohol azul, y creo que es el sistema más absolutamente injusto y de poca equidad en la focalización de recursos públicos. Que solo el 20% del quintil más bajo, es decir, de los sectores más pobres, sean los que consumen el gas, y estoy de acuerdo con lo que decía Agustín, son prácticamente 20 y 20, porque los últimos 3 quintiles se consumen el 60%, y que esa gente reciba un subsidio cuando en realidad podría pagar otro precio, parece ser poco razonable. Desde el punto de vista teórico, si nosotros lográramos sacar esta discusión, no hay duda que debemos ir a una política mucho más racional. Y puse lo del IVA, porque yo creo que parte de la discusión es también lo del IVA. Yo creo que ir hacia un IVA personalizado o ir hacia subsidios focalizados es posible hoy por hoy con todas las herramientas informáticas que hay, es posible con todos los mecanismos de facturación electrónica, y me parece que en algún momento discutir lo importante debiera ser más prioritario que discutir lo particular de si esto look sí, look no. Y lamentablemente la discusión creo que cuando se la plantea en este momento quizás no sea la oportunidad mejor, pero comparto 100% el planteo del contador Alfi. Yo creo que hay dos discusiones, ¿no? Y hay una discusión que es esta, que es la redistribución y el formato de los impuestos, ¿no? Creo que es importante esto que se viene planteando, de que cuando el impuesto es plano para todos, en definitiva lo que no contempla es la diferencia en los ingresos que tenemos y cuánto pesa ese impuesto en el total del dinero del que disponemos, ¿no? O sea, no es lo mismo un 23% en 100.000 pesos, lo que me implica a mí a lo que me implican 10.000 pesos. Creo que ahí hay una discusión, hay un debate, creo que hay un acuerdo del sistema político de que, no sé si hay un acuerdo del sistema político, pero al menos ese es el planteo de Alfi en este momento, que no siempre ha sido el mismo planteo, porque creo que tampoco es el planteo sobre el IVA, sobre el replanteo del IVA, ¿no? Yo lo puse lo del IVA, yo lo puse. Ah, por eso. Ese es el planteo Cabildo ayer. Hay varias cosas creo que se han mezclado en estos días en esta discusión. Por un lado, el aumento de los combustibles y la posibilidad de que el supergas, cuánto se va a ver impactado con un aumento general de los combustibles, ¿no? Como se viene haciendo de forma mensual de acuerdo a lo que da la paramétrica. Pero otra cosa es la discusión más de fondo, esta sobre, como tal, el subsidio al supergas, que ha generado esta discusión. Y ahí se han mezclado, ¿no?, actores que van por el lado de ambas cosas, ¿no? Cuando todavía no tenemos claro cómo se llevaría a la práctica ese reordenamiento del subsidio que plantea Alfi y que por eso dice, bueno, esto es para discutirlo después, más incluso Álvaro Delgado ha dicho, no es una cosa que se vaya a solucionar ya. Ahí es que aparece también en las consideraciones algo de lo que decía Neco, el tema de, por ejemplo, Cabildo Abierto se ha manifestado en contra aparentemente del subsidio del supergas y lo que señala es, por ejemplo, estoy leyendo al diputado cabildante Álvaro Perrone en declaraciones al Observador, que dice: el supergas es la energía más utilizada en los hogares más humildes, lo ideal es aplicar el IVA personalizado, es conveniente realizar un estudio profundo buscando una baja en la tasa básica del IVA, eliminar las exoneraciones y hacer transferencias directas a los sectores de menores recursos. El cambio más profundo estaría dado por el diseño de un régimen impositivo que aplicara un IVA personalizado, donde la exoneración opere como un crédito fiscal a la persona de acuerdo a sus ingresos. Las nuevas tecnologías permiten su implementación y demás, ¿no? Pero ellos, digo, porque ahí es donde se da la discusión y resurge el tema del IVA personalizado, ¿no? Sí, pero para mí hay otro punto también muy importante, que se toca menos, que es el del acceso a la energía, ¿no? El de la pobreza energética, que es un concepto bien interesante, ¿no? En definitiva, el acceso a la energía no es un acceso al confort, sino a condiciones de vida decentes, ¿no? Cuando hablamos del acceso a la energía decimos, bueno, a la calefacción, a la alimentación, a la ducha caliente, ¿no? A cosas que nos parecen a nosotros bastante básicas, y que ahí hay un debate
en nuestro país, y creo que bueno, que se fue virando hacia la energía eléctrica, pero, por ejemplo, una nota en El Observador hace un par de semanas atrás decía que uno de los efectos de la pandemia era el aumento de consumo de supergas, ¿no? Claramente la gente está más adentro de la casa, por tanto, el consumo del supergas, que es un consumo además bastante más seguro que otros consumos a fuego para determinados hogares, es bastante central en Uruguay, ¿no? Lo que dice es, hay una amplia mayoría de la gente en un estudio del Ministerio de Industria, y creo que pensar este paquete del acceso a la energía es súper importante también. Entre otras cosas porque los tipos de calefacción determinan incendios, porque estamos en el medio de una ola de frío, y entonces pensar cuáles son las formas en que la gente se calefacciona tendría que ser parte de un debate público, porque no es una cosa nada menor, ¿no? No es una discusión menor, y no es una discusión menos importante que la discusión de redistribución. Y lo tercero es que a mí me rechina un poco cuando cuando hacemos la separación en quintiles, ¿no? Que a la vista parece bastante evidente, decimos, bueno, esto que decía Agustín, ¿no? Sobre la lectura de las piscinas y la calefacción de las piscinas, y por otro lado, la gente de menores recursos. Bueno, pero una frase del expresidente Vázquez que leí, ¿no? Era mía. Perfecto, por eso. Eso es, estás hablando de los polos, perfecto. Después, en el medio está la mayor parte de la población en este país. Estamos en el medio de la discusión de consejos de salarios con aumentos muy humildes y muy pobres. Estamos en el medio del aumento de la pobreza. Estamos en una situación económica bastante compleja, y para una familia clase media promedio, porque también esto no es solo una cuestión de pensar el subsidio para la gente que vive por debajo de la línea de pobreza. Para la mayor parte de las familias, esto es un aumento súper importante, que lo que hace es aumentar el costo de la canasta, por tanto, disminuye el salario real. Entonces, si el salario aumenta menos de lo que aumentan los precios, la gente se empobrece. Entonces, ¿y en qué condiciones se empobrece y en qué categorías? En el acceso a la energía, y es para mí una cosa lo suficientemente cara como para poder dar la discusión de cómo queremos vivir. Ahí está el punto de lo que yo señalaba, de todavía no tenemos elementos, ¿no? Para saber si cuál es el punto de corte, en qué, a partir de qué nivel de ingresos se quitaría ese subsidio al supergas y se redireccionaría, ¿no? Por eso que dice Patricia. Patricia lo que dice es, bueno, hay una masa importante que queda en el medio. Aparentemente cuando están en los polos no pasa nada, no hay discusión quizás. El tema está donde después se haga ese punto de corte, ¿no? Gabriel, ¿vos cómo lo ves? No, a mí me llamó mucho la atención escuchar a Alfie hablando de redistribución del ingreso y de políticas sociales y de enfocar los recursos públicos a los más necesitados. Realmente me dio satisfacción escuchar a Alfie hablando de estos temas en todos los medios, muy activo con el tema de Supergas, y por otro lado Álvaro Delgado diciendo que este tema es a estudiar a largo plazo, de que esto no es para ahora, desacreditando bastante al director de la OPP. Pero a mí la lectura acá me parece que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con las verdaderas motivaciones que yo entiendo que tiene Alfie atrás de esto, que tiene que ver con esto de eliminemos toda cosa que haga ruido y que impida medir la eficiencia y la gestión de las empresas públicas. ¿Sí? Porque atrás de esto también está la insistencia del ministro Paganini en eliminar el biodiesel. Atrás de esto está el tema del precio a paridad de importación y de cómo fijamos los precios de los combustibles. Yo estoy en una línea donde me parece importantísimo separar resultados de gestión de las empresas públicas de incentivos de las políticas públicas. Es decir, está claro que tiene que haber transparencia en eso, pero eso no implica negar la existencia de que las empresas públicas hacen políticas públicas y que estamos llenos de subsidios y de apoyos económicos y de tasas preferenciales. Y poner el tema de los subsidios como un tema simplemente del supergas y de que lo tenemos que eliminar para dar subsidios directos a la gente que más lo necesita, lo deberíamos aplicar con esa misma lógica a otro tipo de subsidios que damos a sectores productivos, a industrias, a beneficios fiscales, a exoneraciones y a 40 otras opciones más.
yo creo que es muy importante separar eso y transparentar esos subsidios, ¿no? Hacer explícito esto, ¿no? Pero para vos tendría que qué? salir de ANCAP el subsidio y pasar a rentas generales, que se transparentara con recursos que ponga rentas generales directamente y no ANCAP. Porque esa es otra discusión que también se trajo en estos días. Exacto, ¿no? Pero más allá del origen de los fondos, el tema es cómo después se mide a las empresas públicas. Es decir, si yo mido ANCAP y no saco los temas de subsidio de la ecuación, ¿sí? O de las cosas que yo le obligo a hacer ANCAP por un tema de, por ejemplo, presencia en todo el país, ¿sí? Es decir, comparar la distribución que hace ANCAP con una distribución que haría un privado motivado solo por resultados, hace que sean incomparables. Entonces, es importante separar los subsidios, pero separar los subsidios también, aunque estén embebidos en las cuentas de esas propias empresas públicas, de lo que es gestión y de lo que es política pública. Eso lo que nos permitiría es, para empezar, un sinceramiento de qué estamos cuidando, qué estamos promoviendo, qué estamos desarrollando, para después tomar decisiones sobre eso, pero también un poco más de justicia respecto de lo que hacemos. Y el caso del biodiesel creo que es bien claro de eso. Es decir, cuando combinamos biodiesel en la mezcla de los combustibles, tenemos objetivos que no tienen que ver con la gestión, no es para hacer ANCAP eficiente que lo hacemos, es porque entendemos que hay políticas públicas relacionadas con la protección medioambiental y el cambio de la matriz energética. Bueno, entonces, ese tipo de cosas se tienen que separar de la gestión, porque si no, después lo que hacemos es repetir un discurso de que las empresas públicas son ineficientes, y eso está muy mezclado con estas cosas que hacemos. Ahora, que Alfie me lo disfrace de saquemos estos subsidios para dárselo a quien más lo necesitan, realmente me choca mucho, y más cuando no lo explicita la forma en que lo va a resolver y que lo va a hacer. Entonces, suena a que saquemos este subsidio para gestionar mejor empresas públicas, para ser más eficientes, y después vemos qué hacemos con quien más lo necesita. Mirá, vos hacías una interpretación. Carolina desde la audiencia dice, ¿por qué se habla de esto? Maniobra de distracción mediática. Nadie habla del presupuesto cero a la educación en esta rendición de cuentas. A ver, yo creo que Gabriel recién hizo algo, perdón, ya te dejo, Nico, que era lo que recién en el bloque anterior decíamos que no había que hacer, y que él mismo decía que no había que hacer, que es, en vez de cuestionar lo que está diciendo Alfie y la propuesta, está adjudicando la intencionalidad. En vez de, creo que no es la mejor forma de discutir. Lo que pasa es que es un actor político. Tengo que entender su intencionalidad en sus acciones y qué política pública está presentando. Es bien distinto que el caso anterior. Perfectamente, como es legítimo que Penades diga que los defensores de oficio tienen intencionalidad porque estaban en contra de la luz, que hacen esto para... Obviamente, es legítimo. Yo creo que no es la mejor forma de discutir, de sacarle jugo a la discusión. Y creo que en este caso, y por las mismas razones que muy bien explicaba Gabriel, las empresas públicas están llenas de subsidios. Creo que hay muy pocos que se apropia una parte tan grande del incentivo los quintiles más ricos del país. ¿Tá? Y ese es el problema concreto del subsidio del supergas. UTE tiene tarifas subsidiadas que por algunos mecanismos logran que estén canalizadas en sectores más bajos. O se tiene una forma de tarifar escalonada. Han logrado desarrollar formas de que hay personas que pagan menos de lo que cuesta, pero que eso queda acotado a los sectores más bajos. Claramente nadie quiere pagar acá. Acá hay un tema económico técnico y que ese que se planteaba en el gobierno pasado, ese que está planteando, y ni siquiera está resuelto. En ese sentido, ayer el MP sacaba un tuit diciendo que la garrafa iba a subir a 1.300 pesos, o sea, hay un juego político ahí, eso directamente una fake news, pero bueno, eso dejémoslo un poco de lado. Políticamente yo entiendo que es muy difícil de gestionar, no solo por el juego político, sino porque esto no es tabla rasa. Acá hay una historia, hay una forma en la que consumimos energía, hay una historia con el supergas, y es muy difícil desacostumbrar a los sectores a que, mirá, yo voy a subir el supergas, pero esto va a impactar en que la nafta pueda ni siquiera bajar, vaya a subir menos las próximas veces. Entonces, creo que están todos los incentivos alojados para que esto quede quietito y no tenga demasiadas modificaciones. ¿Sabes lo que pasa en Uruguay? Igual no va a bajar porque es precio de paridad de importación, ¿no? En Uruguay siempre que se trata de un tema, todos pensamos primero en lo general y por último es si me afecta a mí. Es una lógica uruguaya que tiene más años que el vallismo. Somos socialistas para afuera y capitalistas para adentro.
O sea, a mí no me toca. No. No, yo no estoy diciendo que todo, estoy hablando que es una idiosincrasia uruguaya. Obviamente que hay excepciones. Yo me acuerdo de la discusión, para que vean, en el año 2001 hubo una discusión de eliminar la tasa mínima del IVA, eliminar exoneraciones e ir a una tasa única de un 15%. Duró lo que un lirio. ¿Ah? O sea, nada. El Partido Nacional estaba en contra, dentro del Partido Colorado estaban en contra, el Frente Amplio estaba en contra, no había nadie a favor. ¿Por qué? Porque en definitiva cada vez que toco algo, de alguna manera estoy afectando intereses. Y afectar intereses en Uruguay, en un país tan corporativizado, es muy difícil. Más allá de la solución, yo creo que sí, en algún momento, los subsidios en el Estado tienen que ser discutidos. Que son transparentes y el gasto tributario es transparente, es absolutamente transparente. Que el gasto, por ejemplo, en educación universitaria va a los quintiles más mayores, también es cierto. Que no quiere decir que en algún momento gente de bajos recursos no llegue a la universidad. Pero toda esa discusión en Uruguay no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? Porque es como tocar la vaca sagrada. Y el Supergas es una de vacas sagradas más. No, yo una cosa, me parece que a veces como cuando decimos las discusiones políticas, ¿viste? A mí eso, sí, son discusiones políticas, son discusiones de fondo, son discusiones de... No comparto con Neco esta última parte de su categorización sobre cómo es la gente. Lo respeto, pero... Yo hablo de idiosincrasia, no estoy diciendo que todo el mundo sea así. También, yo no sé si es tan así. Creo que en la medida... Yo tengo una visión de que el hombre no es un hombre bueno. Yo tengo la visión... Bueno, por eso... Yo creo que somos jovicianos todos. Ahí tenemos que discutir las visiones filosóficas de fondo y nos vamos a dar cuenta por qué estamos en desacuerdo con algunas cosas en general, ¿no? Pero yo eso no lo pienso. Lo respeto, entiendo lo que vos planteás. Yo lo que quiero decir con esto es que hay un tema de fondo en la discusión de los subsidios y de para qué queremos el Estado, de cómo tiene que ser el Estado, de cuánto tiene que gastar, de qué creemos nosotros del gasto del Estado, ¿no? Porque a veces, a mí me rechina, lo he dicho muchas veces acá, cuando hablan de ahorro. Me molesta en sobremanera que en el medio de una crisis económica nosotros estemos hablando de que necesitamos ahorrar y equilibrar las cuentas, y con todo un relato súper complejo, ¿no? Tengo un amigo economista que dice la economía es un tema lo suficientemente importante como para que lo discutan solo los economistas. Entonces hay que hacer un esfuerzo político de traducción de qué es lo que quiere decir para la vida de las personas las medidas que se toman, porque si no, empezamos a tener algunas discusiones de élite con palabras complejas, con discusiones complejas sobre los subsidios, sobre los ingresos, y decimos cosas como, bueno, está bien que las empresas públicas no den, no sé, depende de qué, cuál es el marco desde donde lo ves, cuál es el rol que tienen las empresas públicas en este país, por qué las empresas públicas en este país son empresas públicas, por qué nosotros defendimos que las empresas sigan siendo del Estado. Bueno, porque de alguna manera creemos que es necesario que la gente acceda a determinados derechos que pueden no estar rentados por el mercado, ¿no? Entonces, el combustible, la energía en general, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar que ANCAP y UTE en algún momento deberían ser la misma cosa y deberíamos tener un planteo de empresas públicas energéticas. O sea, en el mediano plazo vamos a entrar en una discusión sobre la matriz energética, un paso más y una discusión más sobre la matriz energética. Y para eso tenemos que pensar cuál es el rol de que sean del Estado, porque si no, que sean privadas. Entonces que lo brinde el mercado y que eso sí, ¿no? Si hay subsidio y si nosotros creemos en los subsidios, es porque en el fondo lo que creemos es que hay un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en este país, que es acceder a determinados bienes. Y la energía es uno de esos bienes. Entonces, también tiene que ver con de qué manera queremos vivir, de qué forma queremos vivir, de qué forma queremos que vivan nosotros. Y cuando damos la discusión bastante simple, decir, bueno, los ricos están en un lado, los pobres están en el otro, y después en el medio está todo el resto de la gente. Y no estamos hablando de gente, no estoy hablando de ingresos de 100.000 pesos. Imagínense en una familia con 60. Yo compré este mes, yo tengo garrafa Supergas. Los meses de teletrabajo tengo que prender la garrafa de mañana, claramente, porque de mañana hace frío y vivo en 50 metros cuadrados. O sea, y tenés 2 garrafas en el mes, en este momento valen 800 pesos, tampoco. Estamos hablando de que es una cosa sumamente accesible. Digo que es necesario pensar y bajar la política y las discusiones políticas a la vida de la gente,
porque eso es la política, en definitiva. Entonces no tengamos miedo a decir, ¿no? Agustín decía, bueno, el MPP sale con una noticia falsa. Bueno, lo que están, no lo discuto, lo que quiero decir es que lo que se pone arriba de la mesa son formas de concebir la gestión de la economía que tiene que ser parte de las cosas que las personas sepan. Y nosotros tenemos el rol de poder explicar algunas cosas y de no complejizar. Pero que va a subir el supergas es falso, ¿eh? Yo lo que dije es eso. Dijeron que iba a pasar algo que no va a pasar. Falso. Fue la promesa de Alfie. Es decir, bueno, pero escúchame. Para mí, no tengo que creer en lo que dice Alfie. no. Y a partir de ahora, porque está buenísimo, si a partir de ahora, cuando Alfie sale a hablar, después tenemos que esperar a que salga a hablar Delgado para ver si lo va a dejar o no lo va a dejar. Alfie es una persona importante del gobierno, perdón. No es que salió a decir esto un diputado de la coalición. Que por ahí vos me decís, bueno, es un diputado de la coalición que tiene un proyecto de ley. No. No es una persona lejana. A favor del hito, Alfie, además de nuestro amor común por Peñarol, digo que él no tiene compromiso político, él no está ahí por ninguna cuota política, lo nombró el presidente, es un individuo que dice lo que le parece. Hay veces que estoy de acuerdo con él, muchas veces tampoco estoy de acuerdo con él, pero en este caso en particular creo que puso un tema que probablemente muera en el tema, pero por lo menos... Tiene un cargo político, Neco. Tiene un cargo político. Tiene un cargo de responsabilidad política. No, por supuesto, lo que te quiero decir... No, para hacer política tenemos un problema, entonces. No es un cargo muy particular, porque ni la OPP, ni el secretario, ni el prosecretario tienen responsabilidad política en la Constitución. Pero eso se nota en su declaración. No, cuando digo responsabilidad política son los únicos que no tienen necesidad de tener el voto de confianza del Parlamento, a diferencia de los ministros, ¿no? Un tema de la Constitución nuestra, ¿no? Más elementos para complejizar este debate que de por sí es complejo. Aclaraciones de los arquitectos, y ya que se usó la frase y la comparación en el periodo pasado por parte del presidente Vázquez y ahora por Alfie, hago la aclaración. Dicen varios arquitectos, dejen de decir que se usa el supergas para calentar las piscinas. Se calientan en general con bombas de calor como un aire acondicionado y son por energía eléctrica. Dicen que son casi... ya no quedan piscinas calentadas a supergas, así que para... complejizar este debate, tenemos esa aclaración porque el ejemplo era muy gráfico y se ha usado, como decía Agustín, en distintas ocasiones, ¿no? En Perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net.